siervo de esta casa para darnos esa palabra fortificada, esa palabra destinados para madurar. Amén. Y hace 8 días como el Señor nos habló el cristiano frente a la adversidad, ante la tribulación. Amén. Y su palabra es tan linda, y yo anoté una de las frases que en medio de la enseñanza se dio cuando nuestro pastor Gerardo dijo estas palabras: la única forma de parar la tribulación es a través de la revelación de la palabra de Dios. Qué tremendo. La única forma, no sé si usted lo dice en esta mañana, de parar la tribulación es la revelación de la palabra de Dios. Y nos daban cantidades de versículos. Dios nos dio palabra, palabra, palabra. Porque el apóstol Pedro dijo: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Las palabras de la familia traen consuelo. Las palabras de la iglesia traen acompañamiento. Y es muy bonito. Pero la palabra de Dios es la que trae vida eterna. Y eso es lo que a nosotros nos debe en esta mañana tomar. Y le damos gracias a Dios porque recibimos la palabra aquí el domingo y luego nos la refuerzan en las casas de paz. Y cuando hay ese refuerzo de la palabra en las casas de paz, yo he sido muy ministrada, porque nos hablaba el pastor que las pruebas tienden a derrumbarte, tienden a desmoralizarte, pero tienden a deprimirte. Y estaba leyendo en Lucas cuando el Señor Jesucristo estaba pasando por la prueba más grande de su vida. Porque ¿cómo entender uno de los versículos que nos dieron para fortalecernos en la fe? Cuando dice la Biblia en Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas. No dice una prueba, dicen diversas pruebas. Y recuerde que en uno de sus apartes el pastor nos decía: usted se quema un dedo y para usted ya es una prueba. ¿Cómo sería el apóstol Juan, que lo echaron en aceite caliente todo su cuerpo? Y eso parece como un cuento, porque es que a veces usted lee la Biblia como si fuera un cuento, y por eso la vida cristiana suya parece un cuento. Pero cuando nosotros leemos la palabra y le decimos al Señor: yo no la entiendo, pero quiero que me la reveles, y nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. ¿Cómo usted puede entrar en gozo si le llega una prueba, luego otra, luego otra, luego otra? Y para nosotros gozo de pronto es estar jugado de la risa, cuando lo que menos nosotros hacemos es reír cuando estamos en pruebas. De una vez se nos demuda el rostro, porque Dios nos hizo así, nos hizo con sentimientos, nos hizo con emociones, y el rostro refleja el gozo
o refleja la tristeza. Entonces, cuando usted ha pasado por diversas pruebas, comienza a fragmentarse nuestra alma y comienza a entrar en algunos tristeza, en otros ira, enojo, y otros no soportan las pruebas, como decía mi esposo hace 8 días, y desertan mucha gente, porque se piensa que al ser cristiano las pruebas llegaron. Pero recuerde que la palabra del Señor dice que 2 hombres edificaron su casa. Uno la edificó en la arena y el otro la edificó en la roca. Y tanto al uno como al otro le vinieron lo mismo: vientos, ríos, todo. Pero la gran diferencia es cómo se edificó la vida, cómo se edifica la casa. Y aunque el hombre que edificó la casa en la roca estaba bien parado, no quiere decir que está exento de los vientos, no quiere decir que está exento de los ríos, de los terremotos. No estamos exentos de todas esas cosas que habla la Biblia, aunque lo habla en una forma símil, pero significa problemas fuertes, más fuertes, más fuertes. Y viene el ímpetu del viento que quiere golpear la casa para que se caiga la casa. Pero el hombre que la edificó en la arena, se le cayó la casa, pero el que la edificó en la roca se sostuvo, no por la casa, sino por la roca. ¿Sí me hago entender? O sea, tú eres fuerte, yo soy fuerte, no por lo que yo soy, sino por quién estoy, en quién estamos. Y leyendo el libro de Lucas en el capítulo 22, por favor, si me pueden colaborar. Dice la palabra del Señor que el Señor Jesús se fue al Getsemaní a orar. En el capítulo 22, que todos lo busquemos, por favor, si son tan amables. En el versículo 39 en adelante. Dice: y saliendo se fue como solía. O sea, no fue por el momento de la crisis que él fue a buscar el Getsemaní. Porque es que a veces nosotros, por la necesidad y el problema, buscamos tremendamente a Dios. Pero después de que pasa el problema, después de que pasa la necesidad, volvemos a nuestro confort. Entonces Dios tiene que permitir que la necesidad esté ahí para que tú le estés buscando. Pero el Señor Jesús, dice la Biblia, que Él solía, se fue como solía hacerlo. Jesús oraba, era su vida, pero eso no lo hizo exento de pasar por las pruebas, por las luchas, por las dificultades. Nosotros tenemos una cosmovisión de que si yo oro, ayuno, ofrendo y todo eso lo tenemos que hacer, como que me voy a, como un permeable, que no me va a pasar nada. Pero Jesús nos muestra aquí a través de su palabra que Jesús solía ir al monte de los olivos y llevaba a sus discípulos. En esta ocasión llevó a sus discípulos.
La Biblia dice que él se iba a altas horas de la madrugada a orar y a altas horas de la noche a orar. Lo que él pasaba toda una noche orando, luego se veía la recompensa en su vida, que cuando salían los endemoniados, el Señor no duraba orando 2 o 3 horas por el endemoniado, sino solo con el dedo de Dios los echaba fuera por el poder de la palabra. Tenemos que madurar en la vida de oración. Pero Jesús dice que se fue al Getsemaní a orar, al monte de los olivos, y sus discípulos lo siguieron. Hay mucha gente que sigue la vida de oración y eso está muy bien. Pero en el siguiente versículo nos lleva la palabra de Dios. Dice que cuando él llegó a aquel lugar, les dijo: orad para que no entréis en tentación. Jesús era la oración viviente, pero les dijo a sus discípulos: oren para que no entren en la tentación. El pastor nos habló 2 o 3 semanas de las pruebas, y Dios le hablaba en esta semana que es verdad que Dios nos prueba, pero que había que no permitirle a Satanás que se tomara lugar para venirnos a oprimir y tomar autoridad en la palabra de Dios. Y Dios le ha fortalecido mucho. Y cuando Jesús dice acá, le dice eso a sus discípulos, y dice que él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró de rodillas. Tú puedes orar sentado, sí, está bien. La iglesia del primer siglo, dice la Biblia en Hechos, que estaban juntos, sentados, unánimes, orando. Pero ellos llevaban 10 días orando. Por eso ya estaban sentados. En otro pasaje dice: puesto en pie, levantó su voz. En otro pasaje en los Salmos dice que el Señor nos habla aun cuando estamos en nuestras camas. Pero en los momentos de aflicción, Dios nos va a ayudar a nosotros. Porque ¿cómo hacer para llegar a tener gozo en medio de las pruebas? ¿Cómo? Humanamente no lo podemos hacer. Eso no se puede. Pero el Señor Jesucristo, quien es Dios, fue al Getsemaní, que significa prensa, que es donde cogían las aceitunas y las prensaban y le sacaban el aceite. Él fue prensado, pero él oró de rodillas. ¿Qué hubiera hecho usted y yo en mi humanidad? Hubiéramos hecho exactamente lo que Elías hizo. Elías, cuando lo persiguió Jezabel, él salió corriendo, se fue al monte y quiso morirse. Era el profeta del fuego, de un carácter tremendo, un hombre que se le enfrentó a 450 sacerdotes del diablo, que él mismo con un cuchillo los mató a todos, que significa que tenía una autoridad con la palabra de Dios para derribar todo lo que se le enfrentara. Pero Dios ahí nos muestra cuán frágil somos nosotros, porque el único fuerte se llama Dios. Y aún nosotros, como líderes cristianos, profetas o apóstoles,
o maestros o pastores. Llega el momento del quebrantamiento y son en muchas oportunidades. Pero es ahí cuando el Señor nos habla y nos dice: no depende de tu fuerza, no eres tú, porque la fuerza que tú tienes para orar, para buscar de Dios, viene del Espíritu Santo de Dios. Y en todo minuto de nuestra vida lo necesitamos a Él. Y Jesús se arrodilló a orar. Y dice la palabra del Señor diciendo: Padre, si quieres de mí, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. ¿Qué luchó el Señor Jesús ahí? Él sabía que tenía que enfrentarse a lo que todos algún día tenemos que hacer, y es enfrentarnos a la muerte. Humanamente, no, porque sentimos miedo. Vive uno paranoico, ¿qué le va a pasar a alguien? Y en esos días se escucha de muchos accidentes que pasan. Por ejemplo, la semana pasada una señora salió de su ciudad, vicepresidente de una empresa allá en los Estados Unidos. El esposo la deja en el aeropuerto, se va en su avión y de repente en el aire uno de los motores se estalla, y en lugar de los pedazos del motor coger hacia los aires, cogió hacia el avión y partió la ventana donde ella estaba y la succionó. Quedó prensada ahí. Entonces las otras personas la tenían, la jalaban. La piloto, como pudo, en 15 minutos aterrizó. La sacaron, una enfermera que estaba ahí le auxilió, pero cuando llegó a la clínica murió. 44 años, 2 hijos, una vida de éxito. Hermanos, dice: ¿y por qué pasan esas cosas? Y alguien me decía: ¿por qué no se mueren los malos? ¿Por qué no se muere la gente corrompida? ¿Por qué no se mueren los malandros? ¿Por qué no se muere fulano y sutano? ¿Por qué? Hay tantas preguntas. Y todo el mundo tenemos que llegar a este momento de una decisión, de que le toca pasar por ahí. El Señor se quedó en silencio, no le dijo nada a Jesús. Pero ¿sabe qué me gustó mucho? Y quiero que usted pose sus ojos en el versículo 43. Dice la Biblia que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Dios está contigo, Dios está conmigo. Y por más que tú le digas al Señor: Señor, por favor, pasa de mí esta copa, pero si el Señor quiere que tomemos de esa copa, el Señor nos va a fortalecer. No estamos solos. Dígale al que está al lado: no estamos solos. No estamos solos. Cuando Jesús estaba en el desierto, que Satanás lo tentó, porque hay que saber cuáles son las pruebas, cuándo son tentaciones y cuándo son ataques satánicos. Son 3 cosas diferentes. Cuando somos probados para que nuestra fe se vuelva un escudo en nuestras vidas, cuando somos tentados y cuando somos atacados por Satanás. Aquí Jesús fue fortalecido, pero en el Mateo 4 dice la Biblia que un ángel, que los ángeles, dice, y Satanás lo dejó, lo tentó 3 veces. Le dijo: haga que convierte estas piedras en pan. ¿Jesús lo podía hacer? Claro. Pero ¿qué dijo el Señor? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda, levante su mano derecha,
de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que usted hoy no tiene para el pan, diga: no, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hay restitución, y hay multiplicación, y hay provisión. Porque usted no vive del sueldo, usted vive de la boca de Dios. Amén. Le dijo el Señor, le dijo el diablo: tírese porque los ángeles vienen. Le dijo: sí, pero tampoco tentarás al Señor tu Dios. Oiga, mire esto, como nos decía el pastor: llénese de la palabra. Llénese de la palabra. Y la tercera le dijo: vea, le voy a entregar todos los reinos y postrado. Y el Señor le dijo: porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y la Biblia dice que Satanás lo dejó. Cuando tú estás lleno de la palabra, Satanás te va a tentar y va por aquí, va por allí, hacia acá, y dice: y se va, porque tú estás lleno de la palabra de Dios. Y se fue y lo dejó. Y dice que de inmediato bajaron los ángeles y le servían. Eso hace con Dios, con usted. Dios está con usted, está dentro de usted, ve por usted, pero también nos envía sus ángeles para servirnos, para fortalecernos, pero también para guardarnos, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros y nos defiende. Es Él quien lo hace. Y Jesús sigue allí. Y en el versículo 44, cuando Él sentía más la intensidad de la agonía, dice la Biblia: y estando en ¿qué? En agonía. No sé cuántos ustedes en la noche o en la tarde o en la mañana, cuando usted comienza a pensar en el problema, en la dificultad que está pasando o que le va a pasar, usted entra en esa angustia. Es una angustia que sube. Jesús sintió esa angustia que sube, ese palpitar, ese miedo, eso que va a pasar. Usted no sabe qué va a pasar, Él sí sabía que le iba a pasar. Él tiene la respuesta a tu agonía. Pero ¿qué hizo Jesús? Mire, fíjese sus ojos ahí en esos versículos, en esas palabras. Oraba más intensamente. Todo lo podemos hacer, solo es en Jesús, hermano. Cuando has tenido que beber una copa y estás allí en tu cuarto encerrado, pero no para deprimirte. No quiere decir que no te entristezca, porque Jesús dijo: estoy triste hasta la muerte. O sea que Jesús llevó esa tristeza que tú has sentido, esa depresión, esa agonía, Jesús la llevó. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y Él no podía esperar hasta la cruz. Él ahí mismo, en esa intensidad, dice la Biblia textualmente, por favor léelo tú mismo, dice que oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que cayeron en la tierra donde tú fuiste tomado. Del polvo donde fuimos tomados, llegó la sangre del Cordero para llevarse nuestra agonía, para llevarse nuestro problema, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Es la sangre de Cristo que fue derramada en esos instantes, porque es verdad, la depresión, la tristeza, si tú no la llevas a Cristo, tú te puedes morir, te puedes llenar de agonía y vas a decir, como pasó en el Antiguo Testamento, que el pueblo lloró hasta quedarse sin fuerzas. No quiere decir que no llores,
No quiere decir que no vas a tener tristeza. No quiere decir que no vas a tener agonía. Quiere decir que Cristo es la esperanza de tu vida. Cristo sufrió, murió, agonizó, sintió todo y Él lo venció. Cuando Él derramó su sangre en la tierra, yo recibí esa sangre en mi frente, recibí esa sangre en mi corazón, y Cristo nos fortalece. Es la sangre, diga, es la sangre de Jesucristo quien me cuida, quien me limpia y quien me ayuda en la agonía, en la tristeza y en la muerte. Es Él, es Él. Dios traerá respuesta a tu vida. Hay muchas cosas que no tienen respuesta, dicen. Yo he escuchado, dicen, Job no tuvo respuesta. Job no la tuvo, pero usted y yo sí la tuvimos. Porque en el capítulo 1 dice que iban los hijos de Dios, se presentaron, y entre ellos iba el diablo. Y llegó allá, porque Satanás es un envidioso. Dijo la hermana, un metido, sí, también. Aplíquele todo lo que quiera. Le dijo, ¿se ha visto a Job? Le dijo el Señor, ¿se ha visto a Job, mi siervo? El Señor se complacía en Job, porque era un hombre recto, era un hombre conforme al corazón de Dios, y Dios lo bendecía, hermano. Pero Job no se agarraba a sus riquezas para sí solo. Dice la Biblia que él a todo el mundo bendecía, a su familia, a toda la gente. Bendecía y bendecía y bendecía y bendecía. Y el Satanás llegó allá y le dijo, ¿será que Job te va a servir de balde, no? ¿Sí conoce gente así? ¿Cizañosa? Ya saben de dónde vienen, ¿no? Dijo, quítele a ver si sigue. Y el Señor ya había formado a Job en su carácter. Hermanos, dejémonos formar por el Espíritu Santo, por favor. Y usted sabe la historia, pero no lo vea como un cuento, es real. Job le preguntó a Dios y Dios nunca le contestó, pero a nosotros sí nos dijo. Satanás fue el que subió y pidió que los zarandeara. El Señor le dio permiso, le dijo, pero no me lo toque a él. Y Dios le permitió pasar por unas cantidades de cosas, pérdidas económicas, pérdida de hijos. Se le murieron los 10 hijos de una sola vez. Luego se enfermó, se deprimió 8 días, duró callado en silencio 8 días, y era un siervo del Señor. No le estoy diciendo que no, le estoy diciendo lo que la Biblia habla. Pero Dios intervino con él. ¿Y sabe qué le dijo? ¿Sabe qué dice la Biblia? Cuando Job oró por sus amigos, Dios lo restauró. Porque a veces en las pruebas usted espera mucho de su familia, usted espera mucho de su hermana, usted espera mucho de la gente, de sus amigos, de toda la gente que él les ayudó. Pero sus propios amigos, sus mejores amigos, vinieron y le dijeron que él estaba así porque andaba en pecado, que él estaba así por esto y por esto. Deje que la gente hable lo que quiera, porque a través de esas habladurías tú buscas más a Dios, y a través de eso somos promocionados a un mejor nivel. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Nadie le trajo nada a Job. Nadie le dijo, camine, lo llevo al médico, hombre, usted que me ayudó tanto. Porque a veces Dios permite que haya así como un velo en la gente para que tú aprendas a mirar al Señor. Pero no vaya a decir, es que a mí el que me ayudó es mi Cristo. Después no vaya a enorgullecerse por eso. ¿Sí me hago entender? Entonces cuando Job oró por sus amigos, Dios lo sanó.
Dios le devolvió unas hijas preciosas, hermosas, que todos en la tierra tenían que ver con ellas. Le dio salud, le dio dinero, pero eso déjelo aparte. Haga así, córralo así. ¿Sabe qué fue lo que Dios le dio a Job? Dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Sabe qué recibió Job? Revelación del gran yo soy a través de esa prueba. ¿Cuánto le damos la gloria al Espíritu Santo? Amén. ¿Cuánto le damos la gloria? Él es soberano. Diga: Él es soberano. En esta semana, orando al Señor, y en estos días encerrada, pidiéndole al Señor fortaleza, diciéndole a Dios: toma mi vida, te entrego la tristeza, te entrego todo esto, Señor, pero necesito de ti, necesito una palabra, necesito que tú me ayudes, porque cuando tú pasas por las pruebas y las luchas, las dificultades, pero también por los ataques del diablo, usted sabe que Satanás ataca, ¿verdad que sí? En 1 Samuel 30, en esta semana, Dios me ministraba. Y el apóstol nos daba esta palabra, el apóstol Rodríguez. Y dice, en 1 Samuel 36, dice que David, hermanos, se fue a las batallas del Señor. Los siervos del Señor estamos en las batallas del Señor. Estamos metidos en lo que Dios nos ha puesto a hacer, librando las batallas aquí, allí. Y eso hacía David con sus 400 hombres, que más ahí dice que ya eran 600. ¿Recuerda cuando él entró a la cueva perseguido por Saúl? Que le llegaron 400 hombres afligidos, amargados y endeudados. Y él los recibió. Pero el Señor lo hizo que él fueran los valientes del Señor, como nos explicó el pastor el miércoles, que entre los valientes estaban los hijos de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos. O sea, Dios usó a David para formar esta gente. Y estaban en las guerras, batallando todo, y venían contentos de una gran batalla. Les voy a parafrasear todo el capítulo 30, ustedes después lo leen en su casa. Y llegan al pueblo de ellos, llegan a Siclac. Cuando llegan, todo estaba quemado. Se habían robado las esposas, los hijos, los bienes. Imagínense 600 hombres a buscar a su esposa, a sus hijos, su casa, su todo, y llegar y estar todo quemado. Ellos no estaban haciendo otra cosa sino la voluntad de Dios. Porque lo primero que tú te preguntas y que yo me pregunto: ¿por qué me pasa esto si yo estoy haciendo la voluntad de Dios? Pero mientras que ellos estaban haciendo la guerra y haciendo la voluntad de Dios, vinieron los amalecitas, enemigos números 1 del pueblo de Israel, que eran bastantes, dice la Biblia, que eran como un pueblo de langostas. Usted sabe que cuando la langosta llega, arrasa con todo. Y llegan estos hermanos don Victoria con gritos de júbilo, danzando y gritando y alabando al Señor por las guerras ganadas. Y se encuentran que su propia casa había sido devastada por el fuego. Los hijos habían sido robados, las cosas se las habían llevado. Y dice la Biblia textualmente que el pueblo lloró amargamente de día y de noche hasta quedar sin fuerzas. Y es que humanamente ese es el resultado. Ese es el resultado. Pero quiero mostrarles lo que David hizo. David también se angustió. Pero ¿sabe por qué se angustió? Dice la Biblia.
porque los 600 hombres dijeron: esto es culpa de David y lo vamos a matar a piedra. Y dice la Biblia que David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearle, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Y quiero que usted haga un pare ahí. ¿Cuánta amargura hemos dejado entrar en el alma y en el corazón por las pruebas o por los ataques, en este caso de Satanás, al interno de cada uno? Y le echamos la culpa al líder, al pastor, a la pastora, y lo asesinamos con nuestras palabras, los apedreamos con nuestro estilo y nuestra forma. Y muchas veces la gente no entiende esos ataques y desertan, como dijo el pastor hace 8 días. David se angustió porque lo iban a matar. Pero dice la Biblia, y me gusta bastante esto, que David fue y se fortaleció en Jehová su Dios. Él había podido salir corriendo. Él había podido, esta cantidad de gente desagradecidos, después de que eran amargados, endeudados, ¿y qué más? Y afligidos, descarados. Todo lo que hice por ellos, así es como me pagan. Pero quiero decirle que todo lo que Dios nos permite hacer o dar o hacer es porque Dios lo hace. Y Dios a veces permite que la gente se ponga en contra para que tu único refugio no sean los aplausos de la gente, sino sea el manto y las piernas y los brazos de nuestro Dios. Él fue y buscó. ¿Qué buscó? Fortalecerse en el Señor. Pero quiero que lea ahí. Él no se puso a hacer como nosotros hacemos. Y para eso estamos aquí en esta mañana, para que Dios nos enseñe. Amén. Dice: y se fue a consultar a Jehová y pidió dirección de Dios. No le dijo: Señor, ¿por qué pasó esto? ¿Sabe qué le dijo al Señor? ¿Perseguiré a estos merodeadores? David era un guerrero. Dios lo formó como un guerrero. Ojo, intercesores, lo formó como un guerrero. Pero por más guerrero que tú seas y que yo sea, por más fuerza que tú y yo tengamos, el único que me dice qué hacer es Dios. Y aquí él le preguntó: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? No sé cuántas cosas ha llegado a tu vida. No sé cuántos amalecitas se han robado tu casa, tus hijos, tus finanzas, tu salud. Y tú has corrido a toda parte para pedir una ayuda. Pero hoy yo te animo que vayamos a fortalecernos en el Señor y le preguntemos: Señor, ¿perseguiré a estos merodeadores? Gracias. ¿Perseguiré a estos amalecitas? Imagínese, hermano, más de 30,000 personas contra 600. Usted diría: no, ni a la esquina voy, ¿a qué? Mejor me quedo acá, Señor hizo, fue su voluntad. Y todos hemos pensado así. Dios así lo quiso. Pero hay que diferenciar cuando es una prueba o cuando es un ataque de Satanás. Y aquí él sabía que fue un ataque de los enemigos.
Y él había podido salir corriendo y atacarlos, pero le pidió al Señor. Y esa palabra profética que Dios me dio a mí, Dios también te la da a ti en esta mañana. Y el Señor Jehová les contestó. Dice la Biblia en el versículo siguiente, por favor. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice la palabra, vamos a buscarlo, por favor. Síguelos, porque ciertamente los alcanzará, y de cierto librarás a los cautivos. En otras palabras, el Señor le dijo: sí, levántate, te has fortalecido en mí. Yo te pongo mi escudo, mi espada, mi cinto, mis zapatos. Levántate y persíguelos, alcánzalos, pero no solamente por ti y los tuyos, sino por todos los que han sido cautivos. Dios nos levanta de la prueba o del ataque del diablo para ayudar a mucha gente que ha sido cautivada por Satanás. Eso Dios hizo con David. Y esta palabra nos conforta, porque no lo dijo, sino lo dijo fue Dios. Así dice Jehová. ¿Alguien puede levantar su mano y tomar esta palabra para usted? Así dice Jehová. Así dice Jehová. El Señor le dijo: porque ciertamente, o sea, le aseguró, usted se le han robado, métase con el Señor Jesucristo, y cuando el Señor lo empodere, usted saldrá como un león allí, porque el Señor ya te dio una palabra. Y va y se le enfrenta. Y se fueron con los 600 hombres. Yo no sé cómo hizo Dios ahí, pero los convenció y se fueron con David. Y cuando iban con esa palabra profética, hermanos, porque es que la palabra profética es la que nos da dirección. Y la palabra profética ahí está escrita y es dada a través del Espíritu Santo. Toma a sus siervos y nos la da. Y cuando nos la da, el Señor nos empodera. Haga fuerte, diga: nos empodera. Y se fueron armados, hermanos, iban con esa palabra: Dios nos los va a entregar, los vamos a perseguir. Y iban con esa palabra cuando se encuentran con otra cosa. Y dice: ay, pero así que luego Dios no me habló. Dios me dijo que me iba a ayudar. Y mire con lo que me encuentro. ¿Sabe con qué se encontraron? Dice la Biblia que llegaron hasta el torrente de Besor. Y el torrente de Besor es donde hay unas aguas torrentosas tan fuertes que las tenían que pasar cuerpo fuerte. No sé si aquí hay algún hermano de los llanos o gente que sabe que es pasar un río torrentoso caminando. Y ahorita hay botas, pero en esa época, lea el Antiguo Testamento. Y cuando llegaron allá los 600 hombres y David, y cuando dicen 200, no, hasta aquí yo llegué. Las guerras del Señor, todo lo que batallamos. Ahora llegamos a la casa y todo quemado. Se llevaron las mujeres, se llevaron todo. Y ahora me encuentro con el torrente de Besor. O sea, golpe tras golpe, tras golpe, tras golpe. Y ahora esto, no. Salieron cansados. Por eso cuando estábamos orando yo le dije: tome la mano de su hermano, porque usted no sabe si el hermano que está al lado está pasando por unas pruebas tan tremendas. Y él vino al culto porque ama al Señor,
Pero cuando tú le tomas la mano y la levantas, ahí Él está recibiendo el poder de Dios que fluye en tu vida. Y el hermano, Él levanta. ¿Cuánto le damos la gloria al Espíritu Santo de Dios? David no les dijo: hola, ustedes sí que son terribles, flojos, sinvergüenzas, no saben orar. Eso es que les falta fe. Como usted y yo le hubiéramos dicho a los hermanitos. ¿Si es verdad o no es verdad? Hay que decir la verdad aquí entre nosotros. David los dejó y él siguió, porque cuando tú aprendes a tomar la palabra, tú la tomas y Dios es el que te da el poder para enfrentar el torrente de Besor. Y David lo pasó cuerpo a cuerpo. Yo no me imagino, hermanos, la corriente, creo en mi conocimiento, que quita fuerza. Cuando salen del río, ¿cierto? Lo que tienen es un hambre terrible. Pero ¿qué hizo David? Él tenía la palabra de Dios y le dijo: persíguelos, alcánzalos. Y él lo tenía claro, porque cuando Dios te da una palabra, tú por esa palabra caminas. Y se fue caminando y llegaron allá. ¿Y sabe cómo los encontraron? Yo estaba leyendo y decía: ay, Señor, tremendo. En el versículo 16 dice: lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. O sea, Satanás y sus secuaces estaban desparramados, hermanos, riéndose. ¿Usted sabe que hay gente que se ríe? Esos son los secuaces del diablo. Pero déjenlos que se rían, porque después esos mismos se van a dar cuenta de la gloria venidera sobre su vida. Amén. Dele la gloria a Dios. Imagínense si era un ejército inmenso. Dice que estaban todos, ¿qué? Desparramados. Nosotros los colombianos sí entendemos que es desparramado. ¿Sí es así? ¿Estaban qué? ¿Cómo es un desparramado? Comiendo en fiesta por todo el daño que habían hecho. Satanás está ya desparramado, riéndose. Me le llevé su hijo, me le llevé su marido, les hice esto. Pero lo que él no sabe es que Dios nos dio una palabra profética, y vamos con esa palabra profética. Y dice la Biblia que David llegó y Dios lo empoderó con tanta fuerza que con esos 400 hombres llegaron, y los 400 primeros lo vieron y salieron despavoridos en unos camellos, y a los otros los agarraron, hermanos, y los mataron a todos. Y la Biblia dice textualmente que los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Humanamente, después de semejantes batallas, después de los problemas tan terribles en los hogares, luego de enfrentarse al torrente de Besor, nadie humanamente tiene la fuerza para batallar todo un día, toda una noche y hasta el otro día. ¿Sabe por qué? Porque Dios le dijo: ciertamente alguien tiene que decirlo en esta mañana. El Señor Jehová dice: ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Librarás a los cautivos. Y llegaron, hermano, y recogieron todo. Recogieron sus esposas, los niños, todos. Dice la Biblia textualmente, dice que, hermanos, recogieron absolutamente todo lo que los amalecitas le habían quitado. Dice la Biblia
cosa chica y grande, ni un alfiler se quedó. Los amalecitas se llevaron todo, no solamente el botín de David y la gente. Acuérdense que ellos habían quitado botín a otros. ¿Cuántos reciben esa palabra? ¿Cuántos somos empoderados en esta mañana? Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos. ¿Cuántas madres están acá? Vea, mamá, has llorado tanto y Dios ha recogido tus lágrimas, pero ya no es hora de llorar. Es hora de tomar esta palabra y perseguir a esos amigos que se robaron a tu hijo. Perseguirlos, porque supuestamente son amigos, pero son demonios a través de esa gente. Entonces háblales de Dios, ora por ellos, clama y gime hasta que se conviertan, y si no, el Señor los raerá. No tenemos que hacer nada más. Dice: y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, ni chica ni grande. Así que de hijos, y mire lo que dice la Biblia, como de hijas. Tienes batallas con tus hijos, pero también con tus hijas. Del robo y de todas las cosas que le habían tomado. Quiero que lo subrayen y le hagan un cuadro. Diga: todo lo recuperó David. Posiblemente Satanás está riendo de todo lo que nos ha pasado, y hasta gente, pero Dios dará un giro a todo, porque Dios es el que libra las batallas. Y salieron felices, contentos los 400. La Biblia no dice nuevamente que pasaron el torrente, pero tuvieron que haberlo pasado, pero con semejante victoria. Una prueba más, no es nada. Y llegaron al pueblo donde se habían quedado los 200. Entonces los 200 salieron felices a recibirlos. Y me imagino a algunos de ustedes: ahí sí, ¿no? Ahí sí. Y David los saludó con ese amor. Pero dice la Biblia textualmente que habían unos perversos de corazón dentro de ese grupo, y le dijeron: ellos no fueron a pelear, fuimos nosotros. ¿Quién peleó por ellos? ¿Quién les dio la palabra profética? Y David dijo: no, el botín es de todos. La victoria de esta casa ha sido sobre nuestras vidas y nuestra familia, pero sobre todos ustedes y sobre toda la iglesia. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Aplauda al Señor, pónganse de pie fuerte, no pare de aplaudir al Señor, no pare. Él es el que lo hace, hermano. Dios liberó mi alma, mi espíritu, y también lo libera a usted en esta mañana. No más, no más. Tu salud es de Cristo, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Has llorado amargamente de día y de noche y te has enfermado por la amargura, no por el problema. Pero si hoy levantas tus manos al Rey, y la palabra del Señor te dice hoy que el Señor vino a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y seremos llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria de Dios. Y sabe que dice más adelante: para recuperar
todas las generaciones que fueron asoladas. Dios es un Dios que envía su victoria, no solamente a ti, no solamente para sacar a los cautivos, pero a tus generaciones. Dios nos liberta, y que toda la gloria sea para nuestro Padre. Apláudele a Él. No paren de aplaudir. Alguien debe pedir perdón a Dios hoy por haber llorado amargamente de día y de noche. Diga: Padre, en esta mañana te pedimos perdón por haber llorado amargamente. Salimos de las batallas y nos hemos encontrado que los amalecitas quemaron nuestros hogares, nuestra familia. Pero hoy levantamos nuestras manos y nos fortalecemos en Dios. Y a través de esta palabra profética, hoy tú nos has liberado en el nombre de Jesús. Dígalo fuerte: en el nombre de Jesús. Porque así dice Jehová: síguelos, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. No se trata solo de tus emociones, Dios te las sana. Se trata de la gente que ha estado como tú en muchos problemas. Hoy Dios te empodera para ir a sacar a los cautivos. Alguien en esta mañana tome esta palabra. Alguien en esta mañana, alguien responda. Responda lo que Dios tiene en esta mañana. Tome la palabra, tome la palabra. Persíguelos, no los sueltes. Métete en oración y en ayuno. Que no tengo fuerzas. Dile al Padre: no tengo fuerzas, no tengo fuerzas. Pero Dios va a traer gente que te levanta con fuerzas, con palabra profética. Sal, mueve tus brazos. Sal de tu comodidad, sal de tu ambiente, de ese ambiente que llamaste de tristeza, de ese ambiente que te bajó los brazos, de ese ambiente que te amarró, de ese ambiente que te deprimió. Levanta tus brazos y dile: Padre, aquí estoy y recibo esta palabra profética. ¿Cuántos la reciben? ¿Cuántos la reciben? Todos clamen a la sangre. Esa sangre que Jesús derramó ahí en el Getsemaní. Hoy recíbela, recíbela, recíbela. Levanta tus manos, actúa, recíbela, recíbela. La agonía, la tristeza hasta la muerte, el tener que pasar en cuando Dios te dice: no, esa copa te la tienes que beber. Dios te dará la mano, Dios te da la mano en esta mañana. Vamos, vamos, reciba la palabra profética. Vamos, te tienes que enfrentar al torrente de Besor. Vamos, entrega el cansancio. Toma la mano de tu hermano fuerte que está al lado y dile: Padre, empodéralo, empodéranos, 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 Dios. Y aquí ninguno se queda. Aquí todos recibimos el botín. ¿Cuántos recibimos el botín? ¿Cuántos recibimos el botín? Lo que el diablo nos robó, lo que la muerte se llevó. Hoy en el nombre de Jesús, ahora por el poder de la palabra, arrebatamos, arrebatamos, arrebátalo ahora, arrebátalo. Y te arrebachete, te rebaquilla el erecomba. Y te arrebachete, te rebacoba. Y te rebasaya la barabarabaquilla. Jehová, Dios de los ejércitos, así dice Jehová, así dice Jehová: síguelos, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Desiste, desiste a la obra de la carne, desiste a la amargura, desiste a la tristeza. Pídele perdón a Dios por dejarte entristecer. Dile: Padre, Padre, Señor Jesús, tú derramaste las gotas de tu sangre por mi tristeza. Hoy te la entrego, hoy te la entrego. Y dígalo fuerte, levante su mano derecha y comience a arrancar, comience a arrebatar.
Comienza en el nombre de Jesús, por nombre propio del hijo, de la hija, del esposo, de la esposa. Pero dile: Padre, hoy es el día que tú me has entregado para yo mismo ser libre de la agonía, de la tristeza, del cansancio. Dejaste de orar por tu hijo, bajaste la guardia de oración por tu hijo. Hoy te dice el Señor: varón, levántate, llora y clama y gime, porque largo camino te espera. Come la palabra que hoy el Señor nos ha dado. Come. Estuvimos bajo el enedro, estuvimos allí deprimidos, pero el Señor mandó su ángel y nos ha fortalecido, nos ha dado la palabra, nos ha dado el agua. Hoy tómala, hoy tómala, hoy tómala, tómala, come y bebe, come y bebe, porque largo camino te espera. Corre, comienza, haz un acto profético, camina, camina, pasa el torrente de Besor, pásalo, pásalo en el nombre de Jesús, pásalo, pásalo. Dios ha levantado la oración del pueblo para nosotros. Agradezco al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque han intercedido por mi familia, pero también los ha usado a ustedes. Fortalezcas en el Señor y en el poder de su fuerza. Alábelo, 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 alábelo. Pase el torrente de Besor, páselo, páselo ahora. Y tome fuerza en esa agua, tome fuerza y se enfrenta a los amalecitas que están desparramados, burlándose de ti, burlándose de tus hijos, burlándose de todo lo que nos ha pasado. Pero hoy Satanás queda avergonzado, porque Dios nos ha dado una palabra y vamos con la espada, con esta palabra profética. Ahora, 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 ahora. Y los demonios de amalecitas que han venido a cautivar, diga: hasta hoy la cautividad llegó a mi casa, pero en el nombre de Jehová hoy recibo la palabra, hoy recibo la palabra profética. Los persigo en oración, y ahora saco a mis hijos, saco ahora. No se queda ni cosa chica ni grande. Ahora, batalla, hermano, batalle, batalle, batalle. El que esté cansado, solo alábelo, alábelo, alábelo. Y cuando tú lo alabas, vuelve la salud, vuelve la vida eterna, vuelve la palabra. Y ahora, 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 ahora. Este es el día que hizo el Señor. Ahora, ahora, diga: ahora recibo la sangre de Cristo que fue derramada por mí en el Getsemaní. Y la agonía, la tristeza, hoy todo demonio el cual yo le permití, y toda muerte, hoy te pido perdón. Y hoy recibo el poder del Espíritu Santo y me levanto en la palabra profética. Me levanto ahora. Dígalo fuerte: así dice Jehová, porque ciertamente los alcanzará, y de cierto libraré a los cautivos. No solamente libraré a mis hijos, no solamente libraré a mis hijas, no solamente libraré a mi esposo o mi esposa. Diga: no solamente libraré mi salud, no solamente libraré las finanzas, sino libraremos a los cautivos. Alguien diga: gloria a Dios. Y en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios. Dígalos. Pues Él me vistió con vestidura de salvación, con manto de justicia, como novia me atavió. Y en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios. Pues Él me vistió con vestidura de salvación, con manto de justicia, como novia me atavió. De gran manera me gozaré en Jehová. Yo le decía al Señor: quita de mí la tristeza, no solamente de mi espíritu, no
no solamente de mi alma, sino también de mi cuerpo, pero también de mis ojos, de mi cara, de mi boca, de mis oídos, porque solo quiero el respirar de tu gloria. Y vino el gozo del Señor. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Arriba. Mi alma se alegrará en mi Dios, pues Él me vistió con vestidura de salvación, con manto de justicia, como novia me atavió, y en gran manera me gozaré en Jehová. Gózate. Mi alma se alegrará en mi Dios, pues Él me vistió con vestidura de salvación, con manto de justicia, como novia me atavió, y en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios. ¿Por qué? Pues Él me vistió con vestidura de salvación, con manto de justicia, como novia me atavió, de gran manera me gozaré. Desate al hermano que está al lado. Dígale: en el nombre de Jesús te desato de la tristeza, de la bobada. Diga: ahora, en el nombre de Jesús te declaro el gozo de Dios es tu fortaleza. Diga: el gozo de Dios no es tu familia, no son tus hijos, no es tu salud, no son las finanzas, es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y con Él recibo todas las bendiciones en mi vida espiritual, física, moral, económica, familiar y de salud. Alégrate, dale una sonrisa al Padre. Me vistió con vestidura de salvación, con manto de justicia, como novia me atavió, y en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, pues Él me vistió con vestidura de salvación, con manto de justicia, como novia me atavió. ¿Dónde están todos? Debemos de danzar. Mi Dance. alma se alegrará en mi Dios, Dance. pues Él Vamos. me vistió con vestidura Arriba de esos salvación, aplausos. con manto de justicia, como novia me atavió, de gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, pues Él me vistió con vestidura de salvación, con manto de justicia, como novia me atavió. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante del Señor. A los justos. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante del Señor. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante del Señor. Mas los justos se gozarán delante del Señor. Dance para el Señor. Levante sus manos. Esta fiesta es con Dios. Su parejo, si se puede decir así, es el Señor Jesucristo. Alábelo, glorifíquelo. Usted le está danzando es a Él, no al hermano que lo está viendo. Alábelo, alábelo, alábelo. A la cuenta de 3 vamos a gritar y a danzar. 1, 2 y 3. Salgan todos los que saltan y brincan. Me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, pues Él me vistió de vestidura de salvación, con manto de justicia, como novia me atavió, y en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, pues Él me vistió con vestiduras de salvación, con manto de justicia, como novia me atavió. Y grandes cosas ha hecho Jehová. Dígalo: y grandes cosas. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante del Señor. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante del Señor. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante del Señor. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante del Señor. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante del Señor.
Danza de alegría. Ahí te das cuenta que tu gozo es Cristo. Y así en esa alegría ofrenda.